Bienvenidos a una transmisión de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Tabernáculo de Sanidad. Les ofrecemos la predicación de la palabra de Dios por medio del pastor, Alain Baeza. Oramos para que su vida, familia y ministerio sean bendecidos por Dios. Sin más que añadir, escuchemos el mensaje que traerá enseñanza a tu vida. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, está escribiendo Pablo acá, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió y dijo: tomad, comed. Vamos a dejarlo acá. Claramente en esta porción de la palabra hay una revelación bárbara de parte de Dios acá. Una tremenda revelación de parte del Señor acá. ¿Cómo dice que el Señor tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed? ¿Qué podemos extraer nosotros espiritualmente para sustento doctrinal de nuestras vidas de esta porción? Hay una preparación del Hijo, hay una revelación del sacrificio del Hijo y hay un ofrecimiento y aceptación del Hijo. Tomó pan, Dios envió a su Hijo, se manifestó el pan de vida. Habiendo dado gracias, ese es el sacrificio, la entrega, la obra. Porque este pan, cuando dio gracias, ¿qué hizo? Lo partió. ¿Y qué dice Pablo? Que el Señor dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La porción del cuerpo de Cristo no es para cualquier persona. La porción sacrificial del cuerpo de Cristo, que lo tomamos en nombre del Señor en cada Santa Cena, es para la iglesia, la congregación de los salvos. Bendito sea el Señor. Y luego dijo: tomad, comed. Esto es ofrecimiento y aceptación. Ofrecimiento por medio de la gracia. ¿Para quién? Para todo aquel que crea que Jesús es el Señor, tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento. Dios por amor envió a su Hijo. El Hijo por amor tomó la cruz. Vean este pasaje cuando Isaías escucha la conversación del cielo y dice: oí una voz que dijo: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero cuando analizamos bien espiritualmente, cuando escudriñamos bien espiritualmente este pasaje, estamos viendo el corazón de Dios amando al mundo y al Hijo, ofreciéndose para salvación de todas las personas que creen en Él. Por eso, antes de Isaías decir: heme aquí, ya había un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo que había dicho al Padre:
heme aquí, yo iré. Bendito sea el Señor Todopoderoso. El Señor le dijo, tomad, y ese es el ofrecimiento del Hijo. Pero también dijo, comed. Y eso es ser partícipes del cuerpo de Cristo. Ser participantes del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Cualquiera que comiere de este pan indignamente será culpable del cuerpo. O sea que tenemos que tener una dignidad para alimentarnos de esta porción que el Señor nos ha dado. Una dignidad para poder participar de Cristo. Y esto está fuerte acá. Porque cuánta gente no dice que es cristiano. Y el Señor está en el trono mirando a toda la congregación, pero está mirando el corazón. Está mirando los frutos. Y yo quiero preguntarte de parte del Señor en esta hora, si los frutos que tú estás manifestando son del agrado de Dios. Si los frutos que estás manifestando como creyente, como cristiano, como iglesia, son del agrado de Dios. ¿Acaso no es Dios quien está escudriñando tu corazón? Bendito sea el Señor. Y Pablo dice, cada uno pruébese a sí mismo. Examínese a sí mismo. Porque para alimentarse de la porción es necesario, bendito sea el Señor, no ser indignos. O sea que somos llamados a examinarnos consecuentemente para resultar en el juicio aprobados. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que tenía que ser un obrero aprobado, que no tuviera de nada de qué cosa, avergonzarse. Y yo hago otra pregunta. ¿Tienes algo de qué avergonzarte tú en este camino que llevas en el Señor? Ciertamente diríamos, bueno, sí, hay cosas que nos avergonzarían delante de Dios. Entonces este es un buen momento para rectificar el camino. Es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios, porque el Señor viene pronto. Bendito sea el Señor. Es un buen momento. ¿Acaso Pablo no tenía de qué avergonzarse? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos encontramos a Pablo diciendo que encontraba en sí una ley. Y era que lo que él no quería hacer, lo hacía. Y él combatía contra este problema. En otra parte lo describe como un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. En otra parte dice, no es que lo hayamos alcanzado ya. En otra parte dice, siendo heraldo para muchos, ser descalificado. Había un temor reverente en este hombre. Y un temor reverente que yo quiero que por lo menos
a mí se me pegue también. Saber que por mis propias fuerzas no voy a ser capaz de presentarme aprobado delante de Dios. Pero si el Maestro Divino me guía, si Jesucristo es mi porción, entonces tengo garantizada la victoria. Si Jesucristo es mi porción, entonces puedo tener la convicción de que podré ser un obrero aprobado, de que no tenga de qué avergonzarme si Cristo es mi guía. Si Cristo, como decimos a veces, si Cristo es nuestro capitán, entonces el barco llega a puerto seguro. Yo quiero que Cristo sea mi porción. Bendito sea el Señor. Usted la quiere también, ¿verdad? Cristo es su porción. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Repito ese texto que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Y mira la convicción de este hombre que dijo, y el morir, ganancia. Y no lo dijo como un poema, no, Pablo estaba para morir. Pablo estaba sentenciado. Pero Satanás no le podía vencer por ahí. Porque este hombre dijo, la muerte, yo gano, me voy con Cristo. Estoy ganando. Estoy ganando. Y esto me hace entender que nosotros estamos ganando. La gente en el mundo está aterrorizada por el COVID y nosotros estamos ganando. Quieren exterminar la iglesia de la faz de la tierra. Esto no es nada nuevo, hace 2000 años nos están combatiendo. Estamos ganando. Y de un momento a otro nos vienen a colocar la medalla de oro. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser levantados. Vamos a ser arrebatados. Pero en lo que eso llega, usted está ganando. Usted está ganando, porque no en vano este mismo Pablo le dice a la iglesia que somos triunfantes en Cristo. Porque la porción que nos está alimentando, bendito sea el Señor, esa porción que nos está alimentando es Dios mismo, bendito sea el Señor. Dios dice, yo soy la porción que te alimenta. Bendito sea el Señor. Amén. Yo lo creo y yo lo recibo. Que Dios es la porción que me alimenta. Cristo es porción sustentadora de su iglesia. De hecho, el Señor en el Salmo 16, en el verso 5, yo le invito a que usted lo busque junto conmigo. Dios se muestra como sustento de vida. Salmo 16, verso 5. Dice la palabra de Dios. Jehová, ¿qué dice? Es la porción de mi herencia y de mi copa. Mira qué interesante está esto. Porción de vida. En lo que otros están luchando una herencia. En lo que otros están luchando una ciudadanía. En lo que otros están buscando una riqueza. En el panorama de la herencia mundial. Una herencia, ¿qué cosa es? Algo que uno recibe por un testamento, ¿verdad? Un testador deja una herencia, muere esa persona y empiezan a repartir la herencia. Dice David, Jehová es la porción de mi herencia. Este tiene casa, este tiene carro, este es ciudadano de tal país y tiene tal facilidades.
este tiene esto, este tiene lo otro, ¿qué tengo yo? Y entonces alzó los ojos a los montes, y dijo, esa es mi herencia. Jehová es la porción que me tocó. Bendito sea el Señor. Yo no sé qué le habrá tocado a usted en la vida. Si se siente rico o se siente pobre. Pero a la que dijo que era pobre, el Señor le dijo, tú eres rico. David tuvo la mejor porción de la herencia, la mejor parte la tuvo. David dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, no quiero nada. Tú eres la porción de mi herencia. Bendito sea el Señor. Lo que tú tienes es al Señor. Lo que tú tienes es al Señor. Y esa porción, el Señor dice, son arras del Espíritu. Esa porción es presencia del Señor en tu vida. Esa porción es Dios mismo habitando tu corazón. Bendito sea el Señor. Y David dijo, porción de mi herencia. Lo que me tocó fue Dios. Bendito sea el Señor. Lo que nos tocó fue el Señor. No queremos más, ¿verdad? No hace falta más, ¿verdad? Bueno, dice David, porción de mi herencia y de mi copa. Lo que me llena no es el vino. Lo que me llena no son los vicios. Lo que me llena es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y luego sale la palabra diciendo, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes que sed llenos del Espíritu Santo. Y dice David, mi herencia es Dios y lo que llena mi copa es Dios. Por nosotros tenemos ese gozo eterno que no entienden, no acaban de entender y no lo van a entender los mundanos hasta que no conozcan a Cristo, hasta que no se rindan a Cristo verdaderamente, que la porción que ha llenado nuestra copa, esa porción es un gozo que nos fortalece. Bendito sea el Señor, aún en medio de la mortandad. En estos tiempos la gente está esperando la muerte, pero la iglesia sigue esperando a Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Porque ahora todo el mundo, ¿qué hace? Pide medicamento. ¿A cuántos de ustedes no los han llamado ya? Pidiéndoles antibióticos. Pidiendo, ¿tienes alguna pastilla? Bendito sea el Señor. ¿Y usted qué responde? No tengo, porque no hay. Ay, pero yo le decía al Señor ayer, ay papá, enciéndenos los motores. Úngenos de una buena vez para que despertemos de este sueño. Y cuando vengan a decir, tienes una pastilla, poderles decir, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¡Ay, Masara Baisa! Y tomar y orar y la persona reciba del poder del Espíritu. Y reciba sanidad, reciba. Mira, este es el tiempo. Si la iglesia quiere avivamiento, este es el tiempo, este es el momento, esta es la hora de dar lo que tenemos, esa porción que hemos recibido. Ay, pero yo no sé qué va a suceder si yo lo hago. Bueno, David dice, tú sustentas mi suerte. Es Dios quien va a orar. Es Dios quien va a respaldar su palabra. Es Dios quien te respalda. Hello. Es Dios quien te respalda.
Yo no tengo medicamentos, pero lo que tengo te voy a dar. Voy a orar por ti. Y deja que Dios se glorifique. Y deja que Dios se glorifique. Ajá, está bueno. Deja que Dios se glorifique. Cree al Señor, bendito sea. ¿Por qué? Porque el sustento que recibimos de parte de Dios, eso define a la iglesia. Eso define a la iglesia. El sustento que recibimos es lo que te define. Cristo es lo que te define. Cristo es lo que te define. ¿Por qué llamaron a la iglesia los cristianos? Porque Cristo los estaba definiendo. Se parecen a Cristo, hablan de Cristo, se mueven como Cristo. Son cristianos. Entonces, vamos a darle lo que el Señor nos ha dado. Tú no tienes medicina, tú tienes a Cristo. No tienes dinero, tienes a Cristo. Esa es tu porción. Eso es lo que ha llenado tu copa. Y esto que nos define, esta porción que nos define, nos hace caminar en obediencia, creyendo al Señor en obediencia. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. O sea que Cristo en la vida de el creyente le hace definirse por caminar en obediencia. Dios no te va a guiar a ser desobediente, a ser pecador, a ser sucio. Todo lo que es de Dios te va a guiar a lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, si tu porción es Cristo, vas a caminar en obediencia. Bendito sea el Señor. Te vas a mover en obediencia por medio de la fe. El mundo caminando hacia un extremo contrario a Dios. Pero tú te vas a mantener firme, obedeciendo la palabra de Dios. Y van a ser los dichos de tu boca. He dicho, tu palabra guardaré. El mundo, por medio de la ley, estableciendo pecados como cosas morales normales. Y tú como creyente caminando en favor de lo que dice Dios, no lo que dice el mundo. Eso el Señor lo está haciendo en ti. Eso el Señor lo está haciendo en ti. Porque esa porción define. Cristo define nuestra vida. Y nos define tanto que nos hace dependientes del Señor. Bendito sea el Señor. Si tú eres dependiente, da un gloria a Dios ahí donde tú estás. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Dice, mi porción es Jehová. Escribe Jeremías acá. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Esto es un hombre quebrantado. Esta frase, dijo mi alma, eso es que sale de adentro, ¿verdad? Mi porción, no tengo otra. Es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. En medio del quebranto, la porción de la iglesia es el Señor. Y en medio de este tiempo de lamentación, nosotros decimos, en Cristo estamos esperando. Bendito sea el Señor. Y mira que si lo estamos esperando. Porque bueno es Jehová, continúa diciendo Jeremías, a los que en él esperan, al alma que le busca.
Bendito sea el Señor. Bueno es el Señor a los que están esperando en Él. Dios dice, estás esperando en mí, eso se llama dependencia. Yo te voy a bendecir, te dice el Señor, porque Dios es bueno. Dios es bueno para los que en Él esperan, dice la palabra de Dios. El Señor es una porción vivificadora para nuestras vidas. Vivificadora en medio de estos tiempos de angustia. Ya no es un sustento de vida, es vivificador. Bendito sea el Señor. De hecho, en el Salmo 73, y yo te invito a que lo busques, por favor, en el Salmo 73, en el versículo 26, y a mí me encanta esta porción de la palabra. Dice la palabra: mi carne y mi corazón, ¿qué dice? Angustia total, aquí hay. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca, eso es Cristo, la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Por qué tiempo? Para siempre. Y esto me lanza a tantos versículos de la Biblia. Cristo el firmamento, Cristo diciendo, no os dejaré huérfano. Bendito sea el Señor. Me lanza a tanta comprensión de la palabra de Dios, que cuando nosotros decimos, no podemos más, Dios te dice, yo soy tu fortaleza. Vía Sara Isa y Canarabaisa. Yo soy tu fortaleza. La roca de mi corazón, está diciendo acá el salmista. Cuando yo no puedo más, aparece en mí una fortaleza que yo no comprendo, que yo no entiendo, que yo no sé de dónde, cómo es que Dios lo hace, pero Dios lo pone ahí y me hace seguir caminando. Me hace seguir avanzando, me hace seguir creyendo. Bendito sea el Señor. Una unción que Dios derrama cuando ya estamos nosotros ya hecho talco, hecho polvo. Dios pone esta fortaleza en el corazón y te dice, sigue creyendo, sigue caminando. Ese sustento que Dios dice, yo estoy contigo, y tú te sientes mal, pero puedes escuchar esa voz. Bendito sea el Señor. Mira el verso 25 lo que dice. Este hombre en angustia dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¡Ay, santo! ¿A quién tengo yo en los cielos? Nosotros no tenemos ángeles, aunque Dios los puso a disposición de su iglesia. Pero nosotros cuando miramos decimos, ¿a quién tenemos en los cielos? Y dice, papá, yo soy tu padre. Tú me tienes a mí. Tú no estás solo. ¡Ay, santo! Tú no estás solo. Tu padre está en el trono, bendito por los siglos. Pero mira lo que continúa diciendo, y nada deseo en la tierra, sino a ti. Aleluya. Mira qué deseo de Dios, qué hambre de Dios hay acá en este versículo 25. Y Dios nos preserve, y Dios nos guarde, porque ciertamente los que se alejan de Dios se mueren. Pero los que permanecen en Cristo son alimentados por ese pan esperanzador, porque Cristo es la esperanza de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Él es la esperanza de nuestras vidas. De hecho, en el Salmo 142, en el versículo 5,
Dice la palabra de Dios: clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Tenemos a alguien que oye nuestras oraciones. Tenemos a alguien que está pendiente a nuestro clamor. Hay esperanza. Hay esperanza y es la palabra que yo sentí en el Espíritu antes de comenzar a predicar. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Yo no sé lo que hay en tu corazón o lo que está pasando por tu mente o por tu vida o por tu casa, pero el Señor te dice: escúchame, hijito, hijita, hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Hay esperanza. Dios lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Voy a terminar con esto. Jesucristo para nuestras vidas es sustento resurrector. Sustento de resurrección. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 15 y tocar una pinceladita de doctrina acá, en el versículo 21. Bendito sea el Señor. En esta porción que Pablo doctrinalmente habla sobre la resurrección de los muertos, porque creemos que todo el que cree en Cristo va a ser resucitado. Amén. Capítulo 15. En el versículo 21 dice la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró a un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pan que te comiste, el pan que te sustentó, Cristo, por medio de Jesucristo, vino la vida eterna a ti. Bendito sea el Señor. La vida eterna no es algo que vas a experimentar en un futuro. La vida eterna es algo que ya tú has recibido. Amén. Y vas en un proceso de transición, de transformación, donde vas a pasar a novedad de vida, a esa vida en abundancia, en ese cuerpo resucitado. Ahora, por un hombre entró la muerte, se refiere a Adán. Y por uno entró la vida, se refiere a Cristo. Ahora, el ataque principal a la doctrina, ¿cuál es? Quitar a Cristo de su posición y confundir a las personas en cuanto a lo que es, a quien es Cristo. Doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. Doctrinas dicen que Jesús no resucitó. Doctrinas pueden entenderse en cualquier ámbito, no solamente religioso, sino científico. Pero el asunto es, por medio de la fe, entender lo que Dios está hablando y creer lo que Dios está hablando. Y por medio de la fe, recibir esta enseñanza de la doctrina. ¿Qué es lo que dice el mundo? Que no hay resurrección de muertos, ni tampoco Jesucristo resucitó. Ese es el fundamento de la doctrina diabólica. ¿Cuál es el fundamento de nuestra doctrina? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados en el aire. O sea que sí va a haber una resurrección de muertos. Y en el versículo 5, mira cómo el Señor muestra, siendo primicia de la resurrección, cómo es que dice que se le apareció a Cefas y después se le apareció a los 12
y después a los más de 500, fue mostrándose, fue revelándose para que vieran la veracidad, y por el testimonio de la palabra nosotros creemos en esta doctrina de la resurrección. ¿Qué tiene que ver con esto? En que Jesús, el pan de vida, nos resucitará. Nos resucitará. Que nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, sino tener confianza en Jesús. Porque sea de una forma o sea de otra, si morimos en Cristo resucitaremos. Y si estamos vivos, seremos transformados. El asunto es que el Señor, como nuestra porción, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed. Y ese pan que nos ha sustentado, que es Cristo mismo, es un pan que nos va y nos ha dado y nos llevará hacia la vida eterna, para donde Él está, morar juntamente con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga, es mi deseo. Ponte de pie, déjame hacer una oración por ti.